Saludos amigos, aquí nuevamente para compartir un poco de conocimiento en cuanto a lo que es el dibujo técnico. En esta ocasión tenemos el tema de la representación de roscas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un sinnúmero de representaciones? En este caso tenemos una imagen de aquí de unos dos elementos roscados, un perno y una tuerca. Así podemos también tener elementos que tienen sus zonas roscadas. Esto implica en que tenemos que nosotros dibujarlo mediante líneas. Sea el tipo de perno que sea, todos van a tener sus hilos o filetes de rosca, como podemos ver en la imagen. Pero representar de esta manera, línea por línea, repetir cada uno de los filetes, sería un trabajo muy pesado. Por eso, nosotros podemos entender que el roscado tiene algunas partes. Como podemos observar aquí, tenemos la cresta, que es las partes más salientes del roscado, cada una de las roscas. La parte más baja, en cambio, se denomina valle. Las dos pendientes, conjuntamente con la cresta, se denomina filete. Tenemos la cara inclinada, que se llama flanco. Podemos ver también aquí una distancia que se repite en cada uno de los filetes, sea entre crestas, sea entre valles, ¿sí? Esto prácticamente se denomina paso, y ese es un valor muy importante a la hora de hablar de los roscados. Las dos pendientes conjuntamente forman, mejor dicho, un ángulo de flancos. También podemos observar que entre cresta y cresta vamos a tener un diámetro exterior del perno, mientras que entre valles vamos a tener un diámetro interior o núcleo. La forma de representar técnicamente un roscado no lo vamos a hacer línea por línea, como vimos en el caso anterior, ¿sí? Técnicamente se le hace la siguiente representación. Vamos a tener líneas continuas gruesas con un grosor de 0,5 entre las crestas, que prácticamente nos representarían el diámetro exterior entre crestas. Seguido de eso vamos a tener entre valles. Esta va a ser una línea más fina que nos va a representar específicamente la rosca del perno, representado como el diámetro interior. Y vamos a también a tener un filo o extremos del perno o roscado, ¿sí? Por lo general estos se representan a 45 grados. Debemos entender que la distancia entre diámetro exterior y diámetro interior, obviamente de la mitad de un costado, es igual al extremo que tenemos en la punta del perno, porque tenemos aquí 45 grados. De aquí es en donde nosotros vamos a entender la siguiente teoría. Teníamos un diámetro exterior y un diámetro interior. Fijémonos que dice el diámetro exterior de las roscas macho se representa con una línea continua gruesa, el diámetro del núcleo con una línea continua fina. Es precisamente lo que les indiqué, que esto prácticamente es un resumen, es una forma de representar más sencilla a que hacer líneas por líneas de cada filete, ¿sí? Entonces nosotros vamos a entender el diámetro exterior con línea continua gruesa y el diámetro interior o núcleo con línea continua fina, en 0,25 y la otra en 0,5. El espacio entre la línea gruesa y la fina debe corresponder a la profundidad del filete. Desde aquí hasta acá, la profundidad del filete, como lo tuvimos aquí. Esta es la profundidad del filete, ¿sí? La distancia. ¿Cómo calculamos esto? Lo calculamos de la siguiente forma. El diámetro del núcleo, ¿sí?, es igual o más aproximado al diámetro exterior por 0,8. En el caso del AutoCAD, vamos a un ejemplo práctico, ¿sí? Tenemos aquí, picamos, como un ejemplo vamos a colocar que tuviéramos un vástago de 50 milímetros, ¿sí?, y tuviéramos un perno, un M12. Por acá también sería 50 milímetros, ¿sí? Este sería el diámetro exterior. Obviamente esto debería estar en una capa de arista de vidrio,
vista. Entonces todo esto de aquí vamos a colocarle en la capa correspondiente que tengo aquí. ¿Listo? Luego en cambio vamos a hacer el roscado. Entonces, como si sabíamos que esta medida es de 12 por 0.8, no estamos hablando de a 9.60. Entonces esto de aquí menos los 12, 2.4. Entonces prácticamente la distancia 9.5, entonces la distancia es de 1.2 a cada lado. Entonces aquí podemos hacer un famoso offset. 1.2, enter, seleccionamos la línea para el costado interno y para el costado interno, y esta obviamente que también. Entonces aquí ampliaremos y realizaremos una línea a 45 grados que nos daría, quitamos el F8, que nos daría la prolongación hasta allí, 45 grados, nuevamente aquí también, y nos proyectamos hasta acá. Listo. Esta línea en cambio tendríamos que reducirle hasta allí y esto hasta acá. Estas líneas en cambio vamos a extenderlas con la herramienta de extensión. Entonces extendemos esta y extendemos esta. Sin embargo, ¿sí?, las líneas que hemos creado, ¿sí?, excepto esta y excepto esta, estas también deberían estar en la capa aristas de vista, ¿sí? En cambio para la otra línea, por aquí podríamos hacer una línea que sería un offset a unos 30 de medida y seleccionamos esto de aquí hasta acá. Listo. Lo que debemos entender es que debemos recortar estas dos líneas de aquí, mientras que para el otro costado vamos a extender para acá y para acá. Esta línea también debe estar en la lista de vista, correcto, mientras que estas dos de aquí deben estar en una capa nueva que será la de roscas, ¿sí? Este podemos cambiar un color, bueno, en mi caso voy a colocarle a este color cian con un grosor de 0.25, que es una línea continua fina. ¿Listo? Entonces estas dos selecciono y le ubico en la capa correspondiente de roscas. Esta sería la representación simplificada en el tema 1. Luego tenemos que, si lo hemos representado, como vemos en la imagen, ahí tenemos una vista frontal, ¿sí?, vista frontal. Ya le voy a voltear con un mirror y aquí para acá. Listo, que quiero borrar, correcto. Si esta es la vista frontal, yo tendré que observar desde aquí, ¿sí?, desde aquí, correcto. Entonces la vista lateral se formará aquí con un círculo. Primero debo entender que el círculo mide 12 milímetros de diámetro. Entonces haré un círculo, punto medio, me proyecto para acá, pico allí, le colocaré, aquí me pide obviamente el radio, entonces sería 6 de radio, ¿ya? Esto de aquí es el diámetro exterior, como podemos ver aquí en la imagen, y lo que nos dice que el núcleo, ¿sí?, lo vamos a representar con una línea de 3/4 de círculo en cualquier posición, obviamente con una línea fina, una línea de rosca. Entonces haremos una circunferencia centrado a esto. En este caso era con un radio de 4.8, ¿sí?, ¿ya? Obviamente tenemos o debemos entender que vamos a tener nuestros famosos ejes, ¿sí?, ejes. Pero para eso vamos a hacer línea para aquí y para acá, línea entre los cuadrantes, ¿sí? Estas líneas vamos a hacerle prácticamente en una nueva capa, la capa ejes, que va a tener por nuestro caso un color verde, tipo de línea. Vamos a cargar un tipo de línea, en este caso es la Center 2, ¿sí? Seleccionamos OK y el grosor de este de aquí 0.25 también.
Listo, cerramos el panel de creación de capas y acá le ubicamos en su correspondiente. Obviamente ahora esto de aquí tiene que exceder de 2 a 3 milímetros. Vamos a ver solo 2. De aquí para acá 2. De aquí para acá 2. Y de aquí para acá 2 líneas de eje, ¿ya? Obviamente nos decía que es una arista fina, entonces esto de aquí vamos a colocarle la capa de roscas. Sí, pero podemos nosotros aquí recortarle. Sí, seleccionamos todo, ubicamos el trim, seleccionamos. Ahora esto de aquí lo vamos a hacer un giro con respecto a esto. Como nos dice ahí, en cualquier posición lo vamos a ubicar así. Esta sería la representación de la vista lateral. Obviamente aquí nos estaría faltando un eje. Desde este extremo deberíamos colocarle unos 2 milímetros. Cambiaríamos a la capa ejes con sus respectivos roscas. Dentro de la representación de roscas también debemos entender que tenemos dos tipos de filos. Sí, dos tipos de filos. El uno nos dice que es redondeado y el otro en cambio es a 45 grados. El de 45 grados lo hemos acabado de ver. Los tornillos se representan por lo general redondeados o como conos truncados. El radio de redondeo es más o menos igual que el diámetro exterior. Y fijémonos aquí, si tenemos esto como diámetro exterior, en nuestro caso era un M12, no implica que desde esta esquina, ¿sí?, hasta un punto obviamente coincidente con el eje vamos a tener una distancia de 12. ¿Cómo representaríamos esto? Voy a seleccionar, voy a hacer un copy, aplicado el F8 hacia abajo, ¿sí? Entonces, si decimos que esto de aquí es con redondeo, ¿sí?, nos tocaría encontrar el punto medio, ¿sí?, encontrar el punto centro. Entonces, debemos entender que desde aquí vamos a tener un radio de 12, ¿sí? Nuevamente, ahora vamos a tener desde acá un radio de 12, ¿sí? Y este punto de intersección va a ser el que necesito yo, hasta acá, ¿sí? Entonces, estas dos circunferencias se eliminan. Esto de aquí voy a recortar, trim, toda esta línea. Y me queda esto de aquí. Lo que tengo que recorrer es esto de aquí y esto de acá, y de esta forma obtendría prácticamente un final del perno redondeado. Acá sería completamente igual porque la rosca sería también al interior, 45 y redondeado. Como punto 4 podemos observar aquí ya en este caso de roscas de hembras, es decir, son agujeros. En el primer caso, como miramos, tengo aquí un agujero pasante, ¿sí? Un agujero pasante. Entonces, ¿eso qué implicaría? A ver, si tengo yo este elemento, voy a copiar desde un punto hacia acá abajo, ¿sí? Si es un agujero pasante, yo voy a tener un material, ¿sí? Voy a tener material, ¿sí? Entonces esto de aquí voy a recortar todas estas de aquí, ¿sí? Y nos vamos a fijar en lo siguiente. Bueno, esto voy a extender para hacerlo pasante, ¿sí? Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. En el caso del agujero se invierten las posiciones. Si nosotros en el perno teníamos exterior 0.5 de espesor y el diámetro interior o núcleo en 0.25, línea fina. Acá en cambio es distinto. Debo yo cambiar el espesor. Entonces este de aquí conjuntamente con este de acá pasan a ser aristas de vista, porque debido a que yo tengo material hasta aquí, y acá en cambio van a ser las roscas, que es dentro del material. Entonces aquí lo que me faltaría es simplemente aplicar el hatch con obviamente el ANSI 31, ¿sí? Sería esto, pero incluido el material de la rosca, esto de aquí y esto de acá. Eso va a
estar incluido. ¿Por qué hasta esta línea? Porque hasta esa línea existe material. Todo el resto de aquí es un espacio hueco. Es como es un agujero pasante, no hay material aquí. Esta línea se vuelve una continua gruesa, mientras que la otra, que el diámetro exterior, ahora pasa a ser fina. Fíjense, diámetro exterior, continua fina, y diámetro interior, continua gruesa. Aquí simplemente lo que me faltaría es crear una capa correspondiente. Sería secciones, ¿sí? El color rojo, un grosor de 0.25 continuo, ¿ya? Esto me va a servir simplemente para representar a este rayado. Cambio la capa Home y selecciono la capa Secciones, y aquí tendríamos la representación de el agujero roscado. Acá en cambio yo también voy a tener material, ¿sí?, al exterior del elemento, ¿sí?, al exterior. Entonces esta línea de aquí generando el conflicto, bueno, circunferencia, este que sería 4.8, los 9.6, esta pasa a ser continua dentro de la capa aristas de vista, mientras que la otra va a ser de rosca. Obviamente aquí le voy a tener que hacer el famoso trim seleccionado, lo puedo dejar allí o simplemente lo roto, quitándolo obviamente el F8, y tuviera el agujero rosca, ¿sí? Todo esto de aquí es material hasta la línea continua gruesa, y esta línea fina me representaría el roscado. Listo. Pero también debo entender lo siguiente, que también puedo tener agujeros que no son pasantes, es decir, agujeros ciegos, como lo podemos observar. Voy a copiar esto de aquí. Listo. Bueno, aquí interpretaré en primera instancia en un modo vertical. Trazaré mi línea de eje. Lo primero que tengo que representar en el caso de un agujero ciego es precisamente el taladrado que se hizo para obtener ese agujero. El agujero obviamente va a tener la medida del diámetro interior de la rosca. Entonces aquí vamos a hacer un offset a 4.8, ¿sí? Un offset 4.8 entero desde aquí a los costados, desde aquí para acá, ¿sí? Ya, este es el diámetro interior. Luego trazaremos el diámetro exterior. Vamos a hacer también un offset a 30 milímetros como profundidad del agujero. Ya, pues aquí vamos simplemente a recortar para poder entender. Listo. Ya, esto va a ser mi profundidad del agujero. Pero debemos entender que todo agujero producido por una broca va a tener una punta, ¿sí? Una punta. Esa punta se obtiene por la broca. La broca va a comer el material. Entonces aquí nos va a quedar un pequeño triángulo, ¿sí?, de 120 grados en realidad, ¿sí?, que podemos medir. Aquí acá debe tener una medida de 120 grados, exacto. Entonces esta representación es del agujero. Ahora vamos a hacer la representación de la rosca del agujero ciego. Entonces para este caso vamos a hacer un offset a 6 milímetros para acá, 6 hacia acá. Entonces vamos a garantizar que vamos a tener los 12 milímetros del diámetro del agujero, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacer en cambio un offset de profundidad de rosca o largo de rosca, la rosca útil. Seleccionamos, recortamos lo que no necesito, esto de aquí, esto de aquí y esto de acá, ¿sí? Entonces aquí lo que debo entender es que casi todas eso, cambiamos esto de aquí a la capa ejes, todo el resto de líneas excepto esta de aquí y esta de acá serían líneas de rosca.
finas. En cambio todas las restantes, excepto obviamente esta de aquí y la de eje, deberían verse como aristas de vista con grosor de 0,5 hasta allí. Obviamente el eje se puede pasar de 2 milímetros de 2 a 3. Listo. Y lo que nos faltaría hacer el famoso rayado de hatch, ¿sí? ANSI 31. Seleccionamos esto, incluido el material de la rosca. Esto de aquí, incluido el material de la rosca. Y nada más, porque aquí nos quedaría simplemente aristas que vamos a observar. Esto le cambiaríamos a la capa correspondiente de secciones. Y de esta forma vamos a representar un agujero ciego. Repitiendo, tengo yo una profundidad de agujero, que es la primera representación que hice, y después en cambio tengo la representación de la rosca, ¿sí? De la rosca. Esta de aquí pasa a ser arista de vista, 0,5 de espesor, ¿sí? Y en cambio la otra es de la rosca, 0,25, ¿sí? Es lo que tengo en cuanto a las representaciones de las roscas hembras. ¿Qué pasa cuando no observo directamente el agujero, sea ciego? ¿Sí? En este caso, ¿sí? Si no, esto no está en corte, en este caso si no está en corte, ¿sí? Lo que pasaría a realizarse es que primerito obviamente ya lo tengo el rayado. En este caso vamos a crear primerito las ocultas. Listo. Color también es rojo. Ok. Tipo de línea obviamente es distinta. Aquí esta es la dashed, ¿sí? La dashed 2. Seleccionamos hacia todo, ok. Y con un espesor de 0,35. Ok. Entonces todas estas líneas de cierre conjuntamente vamos a colocarle con aristas ocultas. Y esta sería la representación si obviamente no observo el agujero. Si esta fuera una pista, sería, a ver, voy a girarle para poder indicar lo correspondiente. Esta también, aristas ocultas, ¿sí? Hasta ahí. Si esta fuera una frontal, yo debería observar desde acá, como en el caso de acá, ¿sí? Copiar esto de aquí, debería observar desde aquí, ¿sí? Entonces lo que yo debo tener es un espacio similar al anterior, ¿sí? Y lo que teníamos acá como agujero, ¿sí? Voy a copiar, ¿sí? Desde este punto, listo, proyecto. Lo que tenía como agujero, ¿sí? Esto pasaría a ser una línea completa, primerito, 12, sería 6 de radio, solo que ambas pasarían a la capa de aristas ocultas, ambas, pero completas, ya no 3/4 como en el caso anterior que tenía aquí, cuando no veo los agujeros. Eso es lo que me está indicando esta representación. Luego tenemos esto de aquí, el final de rosca, ¿sí? Es una línea continua gruesa hasta el diámetro exterior. Fijémonos aquí, ¿sí? Fijémonos ahora aquí en este agujero hembra, ¿sí? Roscado hembra también tiene una línea continua gruesa, ¿sí? 0,5. Si las roscas macho, si les hicieran una representación en corte, se dibuja el final de rosca solo con líneas cortas, como vemos aquí, solo líneas cortas. Ya no va a pasar todo, de fina a gruesa, de fina a gruesa, de fina, cruza en este caso, y cruza todo, ¿sí? Es lo que me indica en la parte de la representación. Y vamos a ver por último la forma de acotar. Dentro de la forma de acotar debemos tomar en cuenta que vamos a tener la dimensión exterior M12, ¿sí? M12
hizo la dimensión total, fijémonos que en este caso está acotándose el diámetro exterior, y cuando tenemos un agujero estamos acotando igual el diámetro exterior entre fina y fina en el agujero, acá entre gruesa y gruesa en el perno. Vamos a tener de igual forma una longitud de rosca y vamos a tener una longitud de vástago en el caso de un perno. En el caso de un agujero, en cambio, tenemos una longitud de rosca y una profundidad de agujero, como lo vimos en la explicación anterior. Gracias amigos, espero que les haya gustado. No se olviden de dar like y suscribirse a mi canal y compartir el video en sus redes sociales. Muchas gracias.